I think I got it, but just in case, tell me the whole thing again. I wasn't listening. Bien, antes de comenzar a hacer el rig de la cara, siempre hay que asegurar de que tenemos divididas todas las partes de la cara en capas. Entonces tenemos que dividir ya sea del lado izquierdo o del lado derecho para los ojos, si vamos a hacer los ojos de esa manera. También tener la nariz y también tener las partes de lip sync, que serían todas las bocas que vamos a utilizar para nuestro personaje, y ya tenerlas ubicadas en el lugar que deberían ir. Bien, también tenemos que verificar que todos los elementos que queremos modificar en After Effects, por ejemplo, aquí quiero hacer que el personaje parpadee. Todos esos elementos deben estar en contornos, no deberían estar en trazado, porque se hace como mucho más difícil modificar ese trazado en After Effects. En el caso de la nariz, pues sí lo dejo como un trazado, porque simplemente es un trazado sin ninguna propiedad. Bien, además que tenemos que tener en cuenta es que el cabello lo podemos dejar en una sola parte, pero luego en After Effects si le vamos a hacer algo para que parezca que se mueve la parte de atrás como la parte de adelante. Y listo, ya que tengamos todo esto listo, nos pasamos a After Effects y lo importamos. Ya aquí en After Effects es importante que la parte del lip sync lo tengamos en una composición. Entonces seleccionamos todas las bocas que tenemos y creamos la composición para las bocas. Voy a colocarle bocas y listo. Voy a eliminar esto que era para dividirlo, y aquí dentro de las bocas hay que modificar el espacio en el tamaño que tiene la composición, porque si vemos aquí, si seleccionamos las bocas, se selecciona todo el espacio. Entonces, para ajustar el tamaño de una manera fácil es verificar, colocar un sólido de color, cualquier color en realidad, y lo ponemos atrás para ver el tamaño que ocupan las capas de la boca cuando se mueven. Entonces verificamos qué tamaño debería tener ese espacio de la composición, y con esta herramienta de región de interés podemos seleccionar la parte que necesitamos para el tamaño de la composición, y luego vamos a composición y seleccionamos esto, que es recortar la composición a la región de interés, y automáticamente se coloca la composición del tamaño que lo necesitamos, y vemos que aquí se subió la composición. Entonces simplemente lo bajamos a donde debería ir y eliminamos dentro de la composición de las bocas ese sólido que habíamos creado para verificar el tamaño, y listo. Eso lo primero. Bien, hay que tener en cuenta que cuando se va a hacer el rig de la cara, ese rig de la cara debe estar en una composición. O sea que en donde está su rig del cuerpo, van a tener que crear una composición, que esa va a ser la que va a contener la cara. Aquí lo podría hacer separando la camisa y el cuello de la cara. Entonces voy a seleccionar todo esto y lo voy a precomponer para que esté en una sola composición, y así se pueda mover entonces lo que viene siendo la rotación de la cabeza desde el cuello. Listo, ya que tengamos una composición para la cabeza, esta vendría siendo la parte en donde tenemos todo lo que viene siendo el rig de la cabeza, y aquí si dentro de esta composición es donde vamos a crear el rig, y aquí ya estaría todo lo que tendría que ver con el cuerpo y demás partes de nuestro rig general. Dentro de la cabeza, como vemos, también el tamaño de la composición suele colocarse del tamaño completo, entonces también debemos colocar ese tamaño para que sea simplemente el tamaño de la cara. Y entonces, bueno, también lo podemos hacer con la herramienta de región de interés. Voy a seleccionar esta parte y voy a dejar algo a los lados para que aquí puedan caber los controladores.
Vamos a composición y hacemos lo mismo que antes, que es recortar la composición a la región de interés. Y listo. Yo voy a cambiarle el color de fondo que tiene la composición simplemente para que se vea un poco mejor. No me gusta tanto que se vea negro por ahora. Ahora, para comenzar a hacer el rig, necesitamos convertir estas capas de Illustrator a capas de formas para que podamos modificar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los ojos, lo que tiene que ver con la nariz, lo que tiene que ver con las cejas, que sería el movimiento que vamos a hacerle para que se vean las distintas emociones que querramos. Y entonces eso, que le vamos a modificar la forma para animarlas. Entonces voy a seleccionar todas las que necesito. Para crear la forma a partir del objeto de Illustrator, vamos a darle clic derecho a la capa y luego a crear formas a partir de capa de vectores. Y listo. Y podemos ocultar todas las capas que son de Illustrator. Y listo. Aquí podemos quitarle todo lo que dice outlines, para que tengamos mejor los nombres y sea mucho más fácil reconocerlos. Para modificar el nombre simplemente pues seleccionamos la capa y le damos enter y él automáticamente nos deja crear el nombre. Bien, aquí sí vamos a colocar entonces lo que tiene que ver con los colores para diferenciar las partes derechas de las partes izquierdas y que sea mucho más fácil a la hora de encontrar cada elemento. Bien, ya que tenemos todos los colores asignados para las capas, podemos comenzar con lo que viene siendo el rig. Antes voy a ocultar todas las bocas para poder observar mejor lo que viene siendo el rig, o sea, para que no aparezcan todas las bocas ahí. Ya luego vamos a hacer lo que tiene que ver con el rig de la boca. Bien, lo primero que se tiene que hacer es seleccionar todas las partes que vienen siendo la cara, como las cejas, los ojos, la nariz y la boca. Bien, luego que lo tenemos seleccionado, presionamos P para ver su posición y vamos a seleccionar todas las posiciones y vamos a separar las dimensiones de las posiciones para que nos deje editar lo que viene siendo la posición X y la posición Y de manera individual. Bien, ya que tengamos divididas las dimensiones, vamos a seleccionar todos los elementos para crear los fotogramas de movimiento. El primer fotograma que se crea siempre va a ser el personaje mirando hacia arriba a su derecha. Entonces listo, tenemos esto. Ya ahora, cuando creemos ese movimiento, siempre tenemos que asegurarnos de que creemos el fotograma tanto en la posición X como en la posición Y. Luego nos podemos ir más adelante y la otra posición que debemos hacer es el personaje mirando hacia abajo a su izquierda. Entonces quedaría bien por aquí. Las orejas y el cabello todavía no le vamos a aplicar un movimiento porque es diferente el proceso que debe hacerse con ellos. Bien, para crear un mejor efecto de movimiento, siempre tenemos que tener en cuenta que la nariz y la boca siempre se mueven como de una manera distinta. Entonces podemos hacer que cuando el personaje esté mirando hacia esta dirección, vamos a hacer que la nariz se mueva un poco más hacia su izquierda. Y lo mismo con la boca. Modificamos la posición de la boca para que no sea la misma dirección a la que va la cara. Y también lo podemos hacer con el primer fotograma, que es mirando el personaje hacia la otra dirección. Y sería también lo mismo. Ahora también conviene crear un fotograma en medio de esos dos que creamos para que sea la posición neutral de la cara del personaje. Entonces seleccionamos nuevamente todas las partes y creamos su posición neutral.
Y listo. Bien. Ya que tenemos hecho este movimiento, podemos empezar a crear el controlador. Estando en la posición neutral, vamos aquí a conector, vamos a darle al círculo y aquí creamos un conector de este conector, este controlador, cursor 2D. Listo, esperamos que lo cree y listo. Voy a rodarlo hacia la derecha para poder verlo. Y para modificar el color del cursor, simplemente vamos aquí al cursor y vamos a handle, por ejemplo, cambiamos el color al que nosotros queramos. Voy a colocarlo blanco y también el slider. Listo. Podemos modificar también el tamaño para que vamos a verlo. Bien. Ya que tenemos creado el controlador, vamos a seleccionar todas las posiciones que son de la dimensión X. Bueno, pero antes vamos a colocarle un nombre a este cursor para no perderlo. Voy a colocarle rotación de cabeza. Listo. Esto es simplemente para no perdernos luego buscando controlador con nombres raros. Ya que tenemos eso, vamos a seleccionar todas las posiciones X que creamos y vamos a conectar las propiedades, siempre asegurándonos de que la dimensión que tengamos aquí sea la que seleccionamos. En este caso pues es la dimensión X y vamos a darle conectar a las propiedades, conectar las propiedades. Ahora hacemos lo mismo pero con la posición Y. Cambiamos aquí a Y y le vamos a conectar las propiedades. Bien. Ahora si movemos el controlador de la cabeza, vemos que se mueve a medida de que pues se maneja el controlador. Y siempre podemos colocar la posición en 0 para que regrese a su posición neutral. Ahora, muchas veces cuando creamos ese enlace, puede que las direcciones estén invertidas. Si les pasa, tienen que ver con qué dimensión está pasando. Es decir, si cuando van para arriba y la cara va hacia abajo, eso quiere decir que la posición que está invertida es la dimensión Y. Entonces, para arreglar eso está este conector que lo ven que se crea aquí en el medio, y ese conector lo que hace es manejar todos los controladores que tenemos, todos los valores que se asignan a ese controlador. Entonces, si tienen la dimensión Y invertida, lo que van a hacer es cambiar este valor que se encuentra acá y van a poner, por ejemplo, si está aquí en minimum 100 y acá en menos 100, entonces van a poner aquí 100. Voy a hacerlo para que vean que se invierte ese valor. Voy a poner 100 y maximum menos 100. Y van a ver que si yo me voy para arriba, la cara va a ir hacia abajo. Pero entonces, si coloco bien dentro del conector, aquí pongo 100 y aquí menos 100, entonces ahora sí va a funcionar. Eso suele pasar, entonces para que lo tengan en cuenta si les pasa. Listo. Ahora que ya tengamos movimiento en los elementos de la cara, vamos a proceder con lo que tiene que ver con las orejas, digo. Bien, antes de crear las orejas de crear el movimiento de las orejas tenemos que tener en cuenta cómo se mueven. Entonces, si el personaje está mirando hacia arriba, lo que van a hacer las orejas es echarse hacia abajo y esta ocultarse, y esta se va a rodar hacia acá para poder mostrarse. Entonces veamos. Vamos a crear una posición neutral de las orejas para que pues ya tengamos esa posición en donde el personaje está mirando hacia el frente. Bien, luego de la posición neutral, cuando el personaje está mirando hacia arriba, lo que hacen las orejas es echarse hacia abajo, y esta, como es la oreja izquierda, se va a mostrar y la oreja derecha pues se va a ocultar. Ahora para la otra posición, que sería cuando la cara esté mirando hacia abajo,
Entonces lo que va a pasar es que las orejas se van a echar hacia arriba y se van a mostrar. Esta oreja, la oreja derecha, se va a mostrar, y en cambio la oreja izquierda se va a ocultar. Y listo, ya tenemos creadas las posiciones de las orejas. Entonces vemos que pues cuando hicimos esos movimientos pues no vemos las orejas porque tenemos las orejas debajo de la cabeza. Entonces vamos a rodar esas orejas hacia arriba de la cabeza y listo, ya las podemos ver. Ahora vamos a asociar esas posiciones X a nuestro controlador y hacemos lo mismo. Seleccionamos aquí X y vamos aquí a conectar las propiedades, pero antes siempre tenemos que tener en cuenta que este controlador que tenemos aquí esté en la posición 0 para que no se salga de control, y siempre asegurarnos de crear ese enlace con la posición neutral. Entonces seleccionamos las X y la vamos a conectar propiedades, y lo mismo con la Y. Y listo. Ahora si movemos, vemos que también se mueven las orejas. Bien, como vemos, las orejas pues están interrumpiendo en la cara. Entonces lo que tenemos que hacer es un efecto para que parezca que las orejas como que se van hacia atrás y se van hacia adelante. Entonces eso lo podemos hacer utilizando la opacidad de las capas. Vamos a darle Shift para mostrar la opacidad. Y aquí, cuando, por ejemplo, vamos a hacer primero la oreja derecha. Cuando el personaje esté mirando hacia acá arriba y hacia la derecha, no queremos que se vea esa oreja. Entonces lo que hacemos es colocar la opacidad a 0 y hacemos un fotograma. En cambio, cuando esté hacia abajo, aquí sí queremos que se vea esta oreja de este lado. Entonces vamos a aumentar la opacidad a 100. Y también vamos a la posición neutral y aquí vamos a colocar 100. Ahora hacemos lo mismo con la oreja izquierda, solo que tenemos en cuenta ese movimiento, que cuando esté mirando hacia acá arriba se vea la oreja. Creamos el primer fotograma, que sería esa posición, y cuando esté mirando hacia abajo la oreja pues no se tiene que ver. Entonces colocamos 0 aquí y también copiamos ese fotograma al final, que sería la otra posición. Bien, ¿esto qué hace? Pues primero vamos a enlazarlo para poder ver. Vamos a seleccionar el eje X y asegurarnos de que la posición del controlador esté en 0. Listo. Ahora vamos a seleccionar todas las opacidades y primero la de la derecha y vamos a darle a conectar propiedades. Listo. Y ahora lo hacemos también con la izquierda. Listo. Ahora vemos que si movemos el controlador aparecen y desaparecen las orejas. Esto porque en el controlador de Duik se pueden asociar la mayoría de cosas que se pueden animar. Bien, entonces vemos que pues se desaparecen de manera lenta y aparecen de manera lenta. Eso lo podemos cambiar haciendo que estos fotogramas de aquí sean fotogramas que se mantengan. Para eso vamos a darle clic derecho a los fotogramas y le damos Toggle Hold Keyframe, y eso hace que el cambio de valor de la opacidad sea repentino. Y ahora si lo movemos vemos que desaparecen y aparecen de manera repentina. Bien, ahora vemos que pues se desaparece una oreja y pues ya aquí no se puede hacer, no se puede ver nada. Entonces para que se vea de nuevo la oreja, entonces vamos a copiar estas capas de las orejas y las vamos a pegar debajo de la cabeza.
Y aquí podemos cambiar el nombre a back o detrás para que las identifiquemos. Bien, ahora que ya están estas de atrás, vamos a comenzar primero con la derecha. Entonces la posición X y Y, vamos a deshabilitar esos fotogramas que tenemos y vamos a darle con Alt presionado y vamos a darle clic a las posiciones para que se quite la expresión que tenía antes, y vamos a asociar la oreja derecha de atrás con la oreja derecha de adelante para que tengan siempre la misma posición. Y en opacidad tendría que ser lo contrario, es decir, si aquí al comienzo estaba 0, entonces ahora va a ser 100. Aquí en la mitad, si al comienzo estaba 100, va a ser ahora 0, y aquí lo mismo. Y ahora veamos si funciona con la oreja derecha. Y vemos que cuando está atrás se ve, pero luego aparece la otra. Y se ve muy bien el efecto de rotación. Entonces hacemos lo mismo con la oreja izquierda. Nos vamos a la oreja izquierda y hacemos lo mismo. Damos al reloj para quitar esos fotogramas y luego con Alt presionado quitamos la expresión que tenía antes. ¿Cómo sabemos si tiene una expresión? Porque el número del valor se pone rojo. Eso quiere decir que hay una expresión. Y cuando no lo está, pues está azul. Entonces hacemos lo mismo. Invertimos los valores. Aquí antes la opacidad estaba en 100, la coloco en 0. Aquí estaba en 100, en 0, la coloco en 100. Y lo mismo con este último. Para modificar los valores estoy simplemente dándole doble clic a este fotograma y pues ahí aparece el valor que tiene. Entonces también asociamos esa oreja izquierda de atrás con la oreja izquierda de adelante para que tenga la misma posición. Y ahora, si lo movemos, vemos que se rota de esta manera. Entonces está rotando bien. Ya ahí tendríamos el efecto de rotación para las orejas. Ahora lo que vamos a hacer es modificar la forma de la cabeza para que cuando el personaje esté mirando hacia la derecha, hacia su derecha por ejemplo, la cabeza también se mueva. Entonces para eso lo que vamos a hacer es irnos a la capa de la cabeza, lo abrimos y en contenido vamos a encontrar el grupo que tiene a esa forma de la cabeza. Entonces nos vamos aquí a Path y nos va a aparecer esto que es el trazado de la cabeza. Entonces vamos a colocar nuestro controlador en 0, el controlador del movimiento de la cabeza en 0, para que esté en su posición neutral. Listo. Ahora vamos aquí a la cabeza y vamos a crear nuestro fotograma neutral. Entonces le damos a Path y ahí ya tendríamos esta posición. Luego vamos a seleccionar ese path, esa forma, y vamos a seleccionar sus puntos de movimiento. Para seleccionarlo simplemente le damos aquí a Path y él ya nos deja darle clic aquí a la forma y él ya nos deja modificar su forma. Entonces voy a seleccionar esta parte de aquí que es la que quiero mover y la voy a rodar hacia la izquierda, hacia su derecha del personaje sería. Y la acomodo de tal manera que cuando el personaje esté mirando hacia acá, voy a rodar esto aquí un momento para ver cómo está rodando. Y aquí me puedo dar cuenta de si se ve bien o se ve mal. Entonces voy a modificar aquí un poco también esta forma para que se vea un poco mejor. Listo. Y hacemos lo mismo con la posición derecha y izquierda del personaje. Y ahora vamos aquí, seleccionamos Path, seleccionamos aquí el relleno y luego vamos aquí a este sector que es el que queremos mover y lo movemos. Modificamos todo lo que queramos modificar de esa forma.
Ahora que ya tengamos la forma que queremos, lo que vamos a hacer es asociar esa forma a ese controlador que tenemos del movimiento de la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Igual que como hicimos todos los anteriores, seleccionamos los fotogramas que queremos modificar y vamos a controlador, lo ponemos en la posición neutral, que sería en 0. Y estando en la posición neutral de la forma de la cara, vamos a seleccionar el path con todos los fotogramas que se crearon cuando modificamos la forma. Y ahora seleccionamos aquí vamos a seleccionar la X y aquí le damos a conectar las propiedades. Y entonces lo que va a hacer ahora es que cuando el controlador se mueva en la X, también se va a mover esa posición se va a mover esa forma que le dimos a la cabeza. Ya ahora lo que sigue es acomodar el cabello, porque si vemos, pues el cabello aún no lo hemos tocado y simplemente está allí. Pero entonces para el cabello también deberíamos hacer un efecto, para que sea como ese efecto de que se mueve de diferentes formas y se vea como un poco más interesante. Entonces vamos aquí al cabello y vamos a duplicar ese cabello. Y ese cabello que duplicamos lo vamos a pasar detrás de la cabeza. Le podemos cambiar el nombre también a back para saber diferenciarlo del otro. Listo. Ya que lo tenemos duplicado, vamos al cabello que está en la parte de adelante y vamos aquí a efectos y buscamos el efecto mate, set mate. En español creo que es definir mate, creo que aparece así. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar aquí donde dice tomar el mate de la capa, vamos a seleccionar la capa de la cabeza. Y entonces eso lo que va a hacer es, voy a ocultar este cabello que tenemos aquí, va a hacer que el cabello adopte como una máscara de la cabeza. Y si ven, lo que pasó es que se cortó el cabello por esa parte, pero en realidad sigue existiendo el cabello. Miren que lo puedo mover. Bien, entonces vemos que cuando yo creo ese mate, se genera aquí este trazo, por así decirlo. Entonces para solucionar eso, simplemente vamos a añadirle otro efecto que se llama Simple Choker. Entonces lo añadimos a nuestro cabello principal y vamos a colocarle aquí -2. Listo, ya vemos que se cambió ese trazo que teníamos y vemos que nos crea como un trazo pequeño negro aquí y a veces también se cambia el color el color del cabello. Entonces para eso lo que vamos a hacer es añadir otro efecto que se llama tint, que aparece pues en correcciones de color, y lo que vamos a hacer es seleccionar que todos los negros se conviertan al color del cabello que tenemos atrás y los blancos también. Eso para eliminar ese posible cambio de color que se genere. Y bien, aquí ya tendríamos configurada esa parte del cabello. Entonces con el cabello también tenemos que tener en cuenta cómo se mueve la cabeza. Bien, en la posición en que el personaje está mirando hacia allá, entonces el cabello de adelante va a subir y aquí lo tenemos hacia arriba, y el cabello de atrás va a bajar hacia la derecha. Vamos aquí a colocar las posiciones y nos vamos entonces a la segunda posición, que sería que cuando el personaje mire hacia aquí, entonces el cabello de adelante va a bajar y el cabello de atrás va a subir hacia nuestra izquierda, sería la derecha del personaje. Y listo. Vamos a crear entonces una posición neutral para esos cabellos aquí.
Y vamos entonces a asociar a el controlador con nuestro cabello. Entonces nos vamos aquí al controlador, nos aseguramos de que esté en 0, la posición en 0 para que sea la neutral, y seleccionamos la X tanto del cabello de frente como la del cabello de atrás. Entonces damos aquí a X y le damos a conectar las propiedades. Hacemos lo mismo con la posición Y. Seleccionamos la de los dos cabellos, vamos a Y y le damos a conectar las propiedades. Y listo. Ahora si movemos hacia aquí, el cabello vemos que se ve ese efecto. Ya luego se pueden añadir como detalles al cabello. Por ejemplo, se pueden colocar puppets para que el cabello se mueva de cierta manera cuando esté así o cuando esté acá. Pero ya esos serían como detalles que uno le puede poner a la animación. Eso, los puppets y todo lo que tiene que ver con animación, todo se puede meter en este solo controlador para que esté todo unificado. Ya lo que hace falta serían los detalles que le queramos hacer a la cara. Por ejemplo, en mi caso, lo que hice para que la nariz se moviera, que cambiara la posición de la nariz, por así decirlo, lo que hice fue simplemente, voy a colocar esto aquí en el neutral, que ya esto depende de cómo tengan las narices de ustedes, y que se puede hacer de muchos métodos. El que yo utilicé, como mi nariz simplemente era una línea, fue irme a la nariz. Bueno, antes voy a ya cerrar todas estas posiciones que ya no las necesitamos por ahora. Nos quedamos con el de la nariz. Voy a estar cerrando todo esto y listo, nos quedamos aquí con la nariz. Lo que hice para la nariz fue irme aquí a su contenido, y como es un trazo, se puede añadir el efecto de recortar trazados, que es este trim paths. Entonces lo que hacemos aquí, bueno, lo que hice fue para la posición neutral hacer que se recorte el trazado solo en esa parte, es decir, que se quede solo en esa parte. Entonces hacemos lo mismo con Start y End, que sería como las partes por donde se corta el trazado. Y vemos que la corta del lado derecho y de la izquierda. Entonces colocamos así. Y aquí pues en la posición neutral, que sería esa, hice un fotograma para que se quedara allí. Y luego creé otros fotogramas, que sería cuando la cabeza esté mirando hacia arriba a su derecha, entonces la nariz debería estar solo en esta parte. Entonces para eso aumento el tamaño de recorte, disminuyo el tamaño de recorte del inicio. Entonces el trazado pues se recorta de esa forma. Y en End pues hago otro fotograma para que quede allí. Y entonces la otra posición de la cara, que sería cuando está mirando hacia la derecha de nosotros, entonces se reduce se aumenta el tamaño de End, y el de Start pues se coloca un fotograma para que quede allí. Tenemos que siempre tener en presente que todos los fotogramas deben estar en la misma línea para que pues la animación se haga en el mismo momento. Entonces ya luego de que tengo esto también lo puedo añadir a mi controlador, que sería el controlador de la cabeza. Entonces, pero antes, por eso siempre hay que asegurarse de que estemos en la mitad.
cuando vayamos a enlazar los elementos tenemos que asegurarnos de que siempre estén en su posición neutral. Bien, seleccionamos, nos vamos a la posición neutral de la nariz y seleccionamos las dos propiedades que modificamos y le vamos a conectar a las propiedades y ya debería funcionar. Vemos que si se va hacia la X de este lado se pone esa parte de la nariz y si se va hacia este lado se pone esa otra parte. Entonces básicamente así funcionan todos los otros detalles. Vamos a hacer el detalle de que cierre los ojos y los abra para que pestañee. Entonces, para hacer eso, lo que hice fue lo que se hace como en Duix realmente se pueden asociar todos los parámetros que uno modifique. Entonces vamos aquí a la pestaña. Esta es una forma de hacerlo, pues hay varias formas de hacer los ojos. Esta pues es como un poco más manual, por así decirlo, pero bueno, así mismo como hicimos con la nariz y con la, vamos a Path y creamos el primer fotograma que sería el ojo pues abierto. Luego vamos a lo último que sería justo aquí y aquí vamos a modificar la forma de la pestaña. ¿Para qué? Para que la pestaña tenga ya la forma de que está cerrada. Entonces vamos aquí y ajustamos la pestaña a la forma del ojo. Esto sería pues ya cuando la pestaña se cierra. Bien, luego de que ya tenemos esto, vemos que cuando está por aquí se ve como raro. Entonces en la posición neutral, que sería cuando los ojos están aquí, vamos a modificar esto para que no se vea tan extraño. Y listo. Ya aquí tendríamos la pestaña moviéndose. Bien. Tenemos que asegurarnos de que todo esté bien ajustado y que no se vea un pedazo de la parte de atrás del ojo, que es la blanca. Entonces hacemos lo mismo con la parte de atrás del ojo, la parte blanca. Entonces vamos aquí a su trazado, hacemos un fotograma que sería el ojo abierto y vamos hacia el último y modificamos la forma que tiene nuestro ojo, justo como hicimos con la pestaña. Ya aquí tendríamos el ojo abriéndose y cerrándose. Listo. Ahora lo que debemos hacer es hacer lo mismo con el ojo, con el otro ojo. Hay una forma de hacerlo para que no toque hacer todo ese procedimiento de nuevo y es copiando esas propiedades que le dimos a esta parte de los ojos, a la parte derecha, copiarlo a la parte izquierda. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Aquí en la pestaña vamos a abrirlo y aquí en donde tenemos el path, que es el trazado, vamos a relacionarlo con el trazado de la pestaña derecha y vemos que esto invierte la pestaña. Entonces para colocarla donde debe ser, vamos a la escala, quitamos esto de la relación y vamos a colocar aquí -100, que voltearía a la pestaña del otro lado. Y hacemos lo mismo con la parte de atrás del ojo, pero del lado izquierdo. Vamos aquí a las propiedades, path, y seleccionamos el path enlazamos con el path del ojo derecho. También lo voltea, así que vamos aquí a la escala y ponemos -100 en la X y ahí vemos que ya tenemos eso cuadrado y vemos que ahora si lo movemos ambos van a estar bajando al mismo tiempo. Ahora lo que debemos hacer es ahora lo que debemos hacer
es crear un controlador que me permita cambiar de las diferentes posiciones de la forma. Entonces para eso creamos un controlador cursor aquí con el mismo Duik y vemos que este controlador es así, es un controlador, por así decirlo, horizontal. A este también le podemos añadir a este controlador podemos relacionar esas propiedades que pusimos en los ojos. Entonces vamos aquí a cambiar el color para que sea blanco también y listo. Ahora vamos a irnos a el trazo de la pestaña primero y vamos ahora seleccionamos el trazo tanto de la pestaña como el de la parte blanca del ojo y le damos a... Aquí siempre tenemos que asegurar de que esté seleccionado el controlador que queremos. Para eso voy a cambiarle aquí el nombre para que no sea el mismo. Entonces aquí, como vemos aquí, pues si le damos aquí y le damos a propiedad, él va a buscar a esa propiedad que nosotros elegimos. Pero si damos aquí, por ejemplo, voy a darle a la de la cabeza y le doy a encontrar su propiedad, vemos que se coloca aquí el nombre del controlador que tenemos. Entonces es bastante importante darse cuenta de eso. Bien, ahora que ya tenemos eso, como este no es un controlador 2D, pues no aparece aquí como de X o Y. Esto simplemente puede servir para este tipo de modificaciones que hacemos, que no necesitan como irse hacia arriba o hacia abajo, sino que simplemente son modificaciones de forma. Entonces seleccionamos los dos trazos, las dos partes que hicimos, tanto los fotogramas de la parte blanca como el de las pestañas, pero antes también tenemos que estar pues en la posición neutral, que sería aquí, y vamos a conectar las propiedades. Y ahora ya tendríamos un controlador para que nuestro personaje pestañee. Y aquí ya tendríamos el personaje parpadeando. El parpadeo pues siempre lo tenemos que hacer que se vea rápido. Entonces voy a colocar los fotogramas más pegados, que el personaje está parpadeando según manejemos ese controlador. Ahora para los ojos, para que los ojos tengan la máscara de nuestro ojo, o sea, nuestra parte blanca, entonces vamos a duplicar la parte derecha, por ejemplo. La voy a duplicar encima de la pupila, la parte blanca encima de la pupila. Entonces a la pupila derecha voy a darle aquí para que sea un alfa mate de el ojo, de esta capa que tenemos arriba del ojo. Y entonces pues ya va a seguir esa máscara para que se quede dentro de ella. Y hacemos lo mismo con la parte izquierda. Duplico la parte blanca, la pongo encima de la pupila y le doy a alfa mate. Y aquí ya tendríamos esa parte solucionada. Vemos que el personaje está parpadeando. Ahora para el movimiento de los ojos es algo similar al movimiento de la cabeza, pero tenemos que, como antes habíamos creado posiciones para mover la pupila también, vamos a quitárselas porque es mejor hacerlo desde aquí. Vamos a quitar esas propiedades que le habíamos puesto antes. Para quitarlo simplemente es seleccionar los fotogramas que tenían y le damos con al presionado a la posición, a las dos posiciones, y ahí se nos quitan. Ya sabemos que cuando está en rojo el valor tiene una expresión, pero cuando está en azul pues no la tiene. Entonces vamos aquí a, cuando el personaje esté mirando hacia arriba, vamos a seleccionar las dos pupilas y vamos a colocar lo máximo que podría subir la pupila. Entonces eso sería como, puede que la pupila izquierda esté un poquito más rodada para que no se vea raro. Y listo. Ahora seleccionamos las dos pupilas, marcamos propiedades tanto de Y como de X y nos vamos más adelante al fotograma, al otro fotograma que tenemos, y vamos a
robar la cabeza también para saber hasta dónde llega, hasta dónde se mueve la cabeza, y entonces así sabemos hasta dónde se pueden mover los ojos. Vamos aquí y colocamos un valor máximo de donde se pueden mover los ojos. Sería más o menos por aquí. Ahora podemos crear un nuevo controlador. Vamos a colocar primero esto en 0, y en medio de esos dos fotogramas que creamos para la pupila también vamos a crear otro fotograma que sería como el neutral, pero de la pupila. Entonces creamos un nuevo controlador 2D y vamos aquí a cambiarle su nombre. Voy a colocarle ojos o eyes. Vamos a seleccionarlo y moverlo hacia este lado. Cambiarle también el color. Y ahora vamos a seleccionar esas dos posiciones X que tenemos para las pupilas, y nos tenemos que asegurar que esté seleccionado el controlador de eyes. Como dije antes, para seleccionarlo, seleccionamos aquí el controlador y luego le damos aquí a propiedad, y ahí se selecciona automáticamente ese controlador. Seleccionamos las dos posiciones y le damos aquí a X y conectar las propiedades, y lo mismo con la Y. Vamos aquí a Y y conectar las propiedades y listo. Ya aquí tendríamos el controlador de la mirada del personaje. Entonces podemos moverlo individualmente y eso beneficia que ya entonces no se movería junto con la cabeza, sino que es mejor tenerlo por separado. Listo. Ahora tendríamos esos dos controladores, uno para los ojos y otro para el movimiento de la cabeza. Ahora ya tendríamos gran parte hecha. Siempre no se olviden de guardar. Entonces ya lo que sigue sería la parte de la boca y las pestañas. Vamos a hacer primero las pestañas, las cejas, perdón. Entonces vamos a seleccionar la ceja derecha y aquí también modificaríamos lo que viene siendo la forma. Entonces nos vamos aquí adentro del path y aquí podemos colocar cuantas emociones querramos. En este caso voy a colocar simplemente que esté enojado y que sus cejas tengan un arco. Entonces voy a crear una posición neutral, que sería en la mitad. Luego aquí adelante voy a colocar que voy a hacer que sus cejas se vean enojadas, o sea que tenga el ceño fruncido. Ya estas formas pues las pueden modificar como quieran realmente. No hay como una guía así de que... Eso sí, tienen que tener cuidado de que el volumen de la ceja no se vea afectado, es decir, que siempre se vea como que tiene la misma cantidad de cejas. Listo, esta sería mi primera posición. Luego en la última voy a hacer que sus cejas se arqueen, así como sorprendido. Listo. Ahora esto se lo puedo copiar. Estos fotogramas, como queremos que las cejas se muevan independientemente, podemos hacer que estos fotogramas que creamos para esa ceja también lo peguemos en la ceja izquierda. Yo voy a cerrar esto de las pestañas que no lo necesitamos. Bien, aquí en la ceja izquierda vamos de nuevo a Path. Dentro de contenido siempre está Path y pegamos esos fotogramas, siempre asegurando de que sean en el principio. Y ahora, como vemos, también se invierte, entonces vamos a cambiar la escala a -100 para que no se invierta. Entonces listo, ya tenemos esas formas de la ceja. Entonces ahora se puede crear otro controlador de este mismo estilo para que modifique
ese trazado que tenemos. Entonces voy a crear otro controlador que yo tenemos, lo voy a mover hacia la derecha del personaje, pues este va a ser para controlar su ceja. Ya que tenemos eso, bien, estando aquí en la posición neutral, ya teniendo seleccionado el controlador, le vamos a conectar a propiedades, seleccionando ese trazado que hicimos. Y listo. Ya aquí ya aquí podríamos modificar esa forma de las cejas con este controlador que creamos. Entonces haríamos lo mismo para este otro controlador, para esta otra ceja, perdón. Ahora si movemos esto hacia aquí, vemos que se cambia la ceja. Y así también podríamos agregar varios controladores que serían, por ejemplo, para bajar o subir la ceja. Eso ya sería modificando la posición de la ceja, y así con todo. Lo bueno de esto es que como hicimos primero el movimiento general de la cabeza, todas esas nuevas opciones que hicimos pueden seguir siendo aplicadas a esa posición que tiene. O sea, no cambia nada la posición en que esté la cabeza. Bien, y ahora lo que falta sería crear el rig de la boca. Que para eso nos vamos aquí donde están las bocas, a la composición de las bocas. Aquí ya voy a colocar para ver todas las capas. Entonces, como aquí ya tenemos todas las bocas, voy a robarlo hacia acá porque parece que se sube un poquito. Listo, como aquí ya tenemos todas las bocas, vamos a seleccionar todas las bocas y vamos a hacer que duren un fotograma. Para eso nos vamos aquí a que dure un fotograma y le damos Control Shift D para que se dividan las capas, y estas las podemos borrar con suprimir. Y ahora vamos a hacer que todas las bocas estén distribuidas por la composición, o sea, una boca a la vez, no todas las bocas. Entonces para eso vamos aquí a seleccionamos todas las capas y vamos a Keyframe Assistant y le damos a secuencia de capas. Creamos OK y aquí ya tendríamos una boca al tiempo. Aquí podemos hacer que nuestra composición dure 15 segundos o algunos más, para que si por alguna razón añadimos nuevas bocas, pues tengamos ese espacio allí. Entonces voy a hacer que dure 15 segundos aunque tengamos 12 bocas. Listo. Ahora aquí con todas las bocas ya posicionadas, vamos a el rig de la cabeza. Entonces lo que hacemos es habilitar el remapeo de tiempo. Vamos aquí a clic derecho a la composición, vamos a Time y habilitamos el remapeo de tiempo. Ya con esto vamos al anterior, creamos un fotograma y eliminamos ese último. Bien, ahora vemos que aquí nos queda pues este espacio que dejamos para modificarlo después, o sea, si queremos añadir nuevas bocas. Pero básicamente ya están todas las bocas separadas. Entonces, para crear un nuevo controlador de la boca, podemos con la herramienta de Duik crear otro nuevo controlador, que sería así como estos, para que cada boca aparezca en un solo momento, dependiendo de dónde esté el controlador. Entonces vamos aquí a Rigging y damos aquí en conector y creamos un nuevo conector y listo. Vamos aquí abajo o donde quieran ponerlo, pero normalmente lo coloco abajo, pero puede ser en cualquier posición. Voy a dejarlo aquí esta vez. Voy a darle a Time Remap para seleccionar esos fotogramas y le doy a conectar las propiedades. Eso teniendo en cuenta que tenemos seleccionado el controlador de las bocas. Entonces le voy a conectar las propiedades y aquí ya tendríamos creado lo que viene siendo la posición de la boca y listo. Ya cuando tengamos las bocas nos vamos aquí a ese conector y pues, a ese controlador, y pues lo podemos modificar como nosotros queremos. Se aumenta el tamaño
Y podemos aumentar también el tamaño del slider para que podamos elegir las diferentes bocas. Como son 12, pues puede ser más largo. Entonces ya cuando queramos animar la boca, simplemente movemos ese control. Y ahora para animarlo simplemente pues seleccionamos la posición de ese controlador y lo movemos según querramos. Y ahora vemos que si animamos, se ve cómo cambian entre las distintas bocas, pero lo que se quiere hacer cuando se hace lip sync es que aparezca una boca a la vez. Entonces para cambiar eso podemos hacer que estos fotogramas sean de este tipo, dándole clic derecho y toggle hold keyframe. Y entonces se cambiaría simplemente cuando nosotros le digamos. Y así hacemos con las demás bocas. Podemos crear una guía para que sepamos en qué posición quedan las bocas. Ya yo creo una, y también se pueden crear un texto para saber, como por ejemplo, esta parte de aquí es del movimiento de la cabeza, esta parte de la forma de las cejas, y así con los ojos y con todos los controladores que tengamos para que el trabajo sea más sencillo para las personas. Entonces ya tendríamos el rig completo de la cara. Otra cosa importante es que si crean textos para diferenciar los diferentes controladores, por ejemplo voy a crear uno aquí de bocas, se tienen que asegurar de que esos textos sean capas guías. ¿Qué son las capas guías? Para saber qué capas son guías, vemos que las capas guías tienen como este símbolo aquí. Todas las capas que tengan ese símbolo no van a salir a la hora del render. Pero entonces si creamos el texto, tenemos que asegurarnos de que eso tampoco salga en el render. Entonces para hacer que una capa sea una capa guía, le damos clic derecho a la capa y le damos Guide Layer. Entonces aquí ya vemos que se coloca ese símbolo y sabemos con seguridad de que esa parte no va a salir en el render. Y ya listo. Entonces esto también, que sería el fondo, lo voy a borrar porque ya no lo necesitamos. Y ahora lo que sigue pues ya sería animar a nuestro personaje, a nuestra cara. Para animar tanto la cara como lo que viene siendo el cuerpo al mismo tiempo, lo que podríamos hacer sería ahí lo que hice fue, como estaba en una composición, entonces habilité que siempre se esté renderizando, o sea que no sea como una imagen, que la boca no aparezca como una imagen, porque después se puede pixelar. Veremos si le quito eso, vemos que se pixela un poco. Entonces es mejor mantener habilitado esa parte. Entonces lo que haríamos para guiar tanto la cabeza como nuestro cuerpo sería dividir el espacio de trabajo. Entonces ya aquí tenemos el rig de la cabeza, que estaría en esta composición. Vamos a acomodarlo bien al cuello. Y aquí pues podríamos ya modificar la rotación de la cabeza, añadir el hueso que va aquí para la cabeza y todas esas cosas. Y lo podemos hacer por separado pues porque la cabeza está en una sola composición. Entonces para trabajar con estas dos composiciones a la vez, lo que se hace es crear otra ventana de trabajo. Entonces para eso nos vamos aquí a ver y le damos a nuevo visor, creo que sale en español, y entonces eso nos crea otra vista. Entonces aquí podemos tener el rig de la cabeza, quitarle el candado es para que no se cambie cuando seleccionemos una composición. Entonces ya aquí tenemos el rig de la cabeza y aquí podríamos tener el rig del cuerpo completo. Entonces podemos ir modificando y se va actualizando al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces
Entonces aquí haríamos la animación de la cabeza, sí. Y en el otro lado tendríamos el rig. En el otro lado podríamos tener el rig general y ahí vamos viendo cómo queda. Y listo.